buenas, amigos electromecánicos que nos seguís en nuestro canal de YouTube de diagnosis del automóvil. En este tutorial vamos a explicaros cómo vamos a abordar unos códigos de error que tenemos en este vehículo. Es un motor de inyección directa a alta presión de gasolina. ¿Cómo podemos abordar estos códigos de error que tenemos utilizando el osciloscopio? En primer lugar, tenemos un código, el P001, que dice circuito de control de regulador de flujo, volumen de combustible, permanente. El P0171, compensación de combustible demasiado pobre. El código P0171 puede ser una consecuencia del P001, o sea, el P001 está haciendo referencia a que el sistema de control de caudal de la bomba de alta presión, que es la que envía y la que genera la presión en rampa rail, no está funcionando adecuadamente. Es decir, que hay algún tipo de problema, algún tipo de defecto permanente además, que nos impide hacer una regulación en la rampa rail de la presión adecuada. Daos cuenta que en estos sistemas el tiempo de que disponemos para hacer la inyección es muy pequeñito, luego tenemos que trabajar con presiones de inyección altas, un tiempo pequeño de apertura consigamos regular la presión de combustible. Vamos a empezar analizando el P001 con el osciloscopio, viendo la tensión de alimentación de positivo y la tensión de control por negativo y la corriente en la solenoide, para ver qué vemos y ver cuál puede ser el problema. Bueno, voy a explicaros qué canales utilizaremos y qué selección haremos para hacer las verificaciones que nos pueda dar una idea de qué está ocurriendo aquí. Bueno, voy a utilizar 4 canales y os voy a explicar por qué voy a utilizar 4 canales. Como ya explicamos en el tutorial en el que hablábamos el conexionado de este tipo de válvula, de electroválvula de control, decíamos que teníamos que medir 2 tensiones de alimentación positivo, de control de negativo y medir corriente. Esos son 3 canales ya. Es decir, tendremos el canal A, que lo tenemos en color azul, es este que tenemos aquí. Ahí tenemos alimentación de positivo. El canal B, que es el que tenemos en rojo, que lo tenemos conectado aquí, este lo tenemos conectado al control de negativo de la electroválvula, de la solenoide de la electroválvula de control de caudal. En el canal C tenemos corriente, lo tenemos en la pinza amperimétrica, y ahí ya en su momento en el tutorial explicamos que la medición de la corriente era importantísimo para comprobar si los elementos de potencia funcionaban correctamente. Los elementos de potencia consumen una cierta cantidad de corriente. Bueno, pues viendo los valores de la cantidad de corriente sabemos si la resistencia de ese circuito es muy alta o muy baja. Bien, pues vamos a utilizar la medición de corriente. Y además nos vamos a ayudar de la señal de salida del sensor de presión en rampa rail. El sensor de presión en rampa rail en estos sistemas es parecido su funcionamiento al de un sistema diésel de Common Rail. Hemos cogido el canal, el D, hemos utilizado una sonda 1 a 1, que es el color amarillo que tenéis aquí, y lo tenemos conectado a la salida de ese sensor. El sensor va a funcionar emitiendo un voltaje que aumentará a medida que aumente la presión en la rampa rail. Vamos a empezar analizando la tensión de alimentación, que la tenemos ahora funcionando, que es el canal A. Bueno, vemos que el canal A es el que tenemos en azul aquí, la línea es esta que tenemos aquí, y prácticamente lo tenemos a 0 voltios. Es decir, si ahora cojo y mido la tensión, 0,45 voltios, es decir, no tengo alimentación de positivo. Como vimos en el tutorial del funcionamiento eléctrico de la válvula, el control por positivo se hacía a pulsos, no hay nada, no hay el control de positivo. Voy a mirar ahora el terminal de control de negativo. El control de negativo lo tengo en el canal B, el canal B lo tengo aquí, bajo la regla de medición del canal B, hasta la línea, hasta el trazo de la señal, que lo tengo aquí, y está prácticamente a 0 voltios, al mismo potencial, al mismo voltaje que la tensión de alimentación. Es decir, me falta alimentación de positivo. El problema que tengo es que me falta alimentación de positivo. Tengo interrumpido el circuito en la alimentación de positivo del actuador. De hecho, no tengo corriente en el actuador. En el canal rojo estaría midiendo la corriente en amperios y no hay corriente. Si cojo para medir la corriente, que es este canal, lo bajo al verde, que es el canal C, está a 0 amperios prácticamente. Es decir,
no está circulando corriente por la bobina de control de la solenoide. Es decir, no tengo alimentación. Al no tener alimentación, no tengo corriente. Lo veo en el oscilograma, en el canal A, que es el de alimentación, que no tengo tensión de alimentación, la tengo a 0 voltios, no veo la formación, esa pulsante que debía de verlo. Luego, al faltarme alimentación, aunque el terminal de negativo funcione correctamente, no tengo corriente. Y al no tener corriente, no tengo control. ¿Qué pasa con la presión en la rampa raíz? Este es el canal C, el de amarillo. Me voy al trazo de la línea C y estoy a 0,59 voltios. Está sin presión rail, no hay presión rail prácticamente. Al no haber presión rail, como son inyectores de inyección directa, que el pulso de apertura tiene que ser muy pequeñito, como me falta totalmente la presión, estará funcionando con la presión de la bomba eléctrica que alimenta la bomba de alta presión. ¿Qué ocurre? Que estoy con una presión muy baja de inyección, inyecto muy poco combustible y por eso aparece el otro código de error de que tengo la mezcla excesivamente pobre. Lo que debería de hacer ahora es verificar la línea de alimentación de positivo. Bueno, vamos a acelerar ahora, que debería de subir la presión rail si hubiera control sobre la bomba, y veremos que la presión rail no va a subir. ¿Ves que se ahoga, no tiene potencia, falta combustible y no paso de ese valor? Luego, evidentemente, el vehículo iría muy mal con una mezcla excesivamente pobre y lo veo en la presión rail, que no levanta presión rail. Bueno, hemos solucionado el problema. Teníamos una interrupción en la línea de alimentación de positivo y hemos restituido, sencillamente hemos vuelto a reconectar la línea de alimentación de negativo y vamos a volver a analizar todo lo que estamos viendo ahora, para un poco ver cómo ha cambiado todo esto. Vamos a empezar con la alimentación de positivo, canal A. Bueno, ahora vemos en la alimentación de positivo, es el trazo este de color azul que tenemos aquí, la tensión de alimentación a 13,58 voltios. Luego, efectivamente, tenemos correctamente alimentado el actuador. Y vemos ahora en la línea, en el B, que es la roja, ahí tenemos la conexión de negativo. Cuando no está conectado a negativo, que es aquí, ahí no está conectado a negativo, lo tenemos a un estado de tensión alto y cuando se conecta a negativo, el potencial ha de caer prácticamente a 0 voltios, que es lo que vemos ahora. Antes veíamos una línea a 0 voltios, porque al faltar alimentación, lógicamente, se queda a posición de masa. La corriente en el actuador, que es la línea, el trazo verde, vemos cómo en el momento de la conexión crece la corriente y luego viene el periodo de regulación. Y ahora vemos que la tensión está la tensión de salida del sensor de presión rail está a un valor cercano al voltio y medio. Es decir, ahora la presión rail es mucho mayor. Y si aceleramos, bueno, mirad, he detenido, por ejemplo ahí, que fue el punto en el que mayor presión rail teníamos, veíamos que, bueno, está activado a una frecuencia bastante alta, subíamos a 3,3 voltios, es decir, efectivamente, la presión rail ahora sí responde al control de la válvula y la avería sí está subsanada. Borraríamos códigos de error, volveríamos a arrancar, pero bueno, ya en el osciloscopio estamos viendo claramente que el problema está subsanado, que ahora funciona correctamente. Bueno, seguimos con el mismo defecto, el mismo código de error, pero provocado por una causa distinta. Es decir, ahora, si vemos, efectivamente, volvemos a observar en los oscilogramas, fijaros, la tensión de salida del sensor de presión en rampa rail es esta, a 0,59, 0,6 voltios, quiere decir que estamos sin presión rail, otra vez. Luego está con un funcionamiento en modo degradado. Vamos a ver ahora qué valor tiene la tensión de alimentación. La tensión de alimentación la tenemos en el canal A, que es este de aquí, y fijaros, el trazo del canal A es este. Ahora lo tenemos a 14,37 voltios, es decir, ahora tenemos alimentación en el actuador, lo tenemos a 14,37 voltios, que es la tensión que tendremos ahora en la red del vehículo. Es decir,
tenemos alimentación de positivo. Vamos a ver la tensión en la línea de negativo, a ver qué valor tenemos, que es la B, que es la línea roja, es esta que tenemos aquí, ¿veis la línea roja es esta que tenemos aquí? Bueno, pues para medir la tensión la bajo al conexionado, voy a separar un poco esta, y bueno, la tenemos prácticamente a 14,5 voltios, prácticamente a la misma tensión que tenemos la alimentación. Quiere decir que ahora nos está fallando la línea de negativo, es decir, al fallar la línea de negativo, dejamos de tener conexión a masa. Al dejar de tener tensión a masa, no nos cae a 0 voltios, nos queda a igual tensión prácticamente que el de alimentación. Luego, ahora el problema que tenemos es que tenemos interrumpida la línea de negativo, de control de negativo. Vamos a ver la corriente es el canal C, y efectivamente, bueno, mirad, lo pongo sobre la línea a 0 amperios, es decir, no tengo corriente, pero ahora no tengo corriente porque no es capaz de ir la corriente hacia masa, porque está interrumpida la línea de negativo del control del sensor. Y por eso, precisamente, al no tener control sobre la válvula, la presión rail vuelve a caérsenos abajo, luego estamos funcionando con una presión muy baja y con una mezcla muy pobre. Estas verificaciones que hemos estado haciendo con medidas de tensión y con el osciloscopio, estábamos midiendo con voltaje la salida del sensor de presión de rampa rail, y así veíamos cuando la tensión era baja significaba que la presión era baja, cuando la tensión subía significaba que la presión en la rampa rail subía. También lo podemos ver con el equipo de diagnosis, es decir, con el equipo de diagnosis, si lo colocamos en lectura de parámetros en tiempo real, lo tenemos en modo gráfico, tenemos en un lado RPMs y en el otro lado tenemos presión en rampa rail. Ahora estamos con una presión de unos 69 bares, aproximadamente 68-69 bares, al ralentí que está a 800 y pico vueltas. Si aceleramos, la presión ha de subir, igual que subía el voltaje. Y efectivamente podéis ver que la presión también subió. Subió pues a más de 200 bares, el pico sigue y luego vuelve a caer. Es decir, que efectivamente veíamos que subía la tensión, el voltaje, pero igual que subía el voltaje también tiene una subida real en la presión. Si ahora volvemos a provocar la misma anomalía que teníamos antes, veremos que no va a responder a la aceleración y la presión rail se nos va a quedar un valor bajo y no responderá. Ahora lo tenemos a unos 5,5 bares. 5,5 bares es prácticamente la presión que enviará la bomba eléctrica de alimentación. Si aceleramos, como antes, ya vemos que sube muy mal de vueltas, pero la presión rail no sube. Sí sube las vueltas, pero no sube la presión rail. Que era lo mismo que veíamos con el osciloscopio, lo mismo que veíamos con la tensión de salida del sensor y lo mismo que veíamos, bueno, pues con el comportamiento que tenía. Si lo vuelvo a conectar, pues nuevamente, ahora nuevamente vuelve a leer, vuelve a tener control sobre la reguladora de caudal de la bomba de alta, y al tener control sobre la reguladora de caudal de alta, pues restituye nuevamente la presión al valor que tiene que tener. Bueno, pues esta es la comprobación que podréis hacer con el equipo de diagnosis, pero ya veis que para comprobar si tengo un daño en la parte de control de positivo o la parte de control por negativo en la solenoide de la reguladora, tengo que utilizar el osciloscopio. Ahí vemos si hay corriente en la solenoide, si no hay corriente en la solenoide, si hay control por pulsos de positivo, si hay conexión o desconexión por negativo. Donde realmente lo vemos es en el osciloscopio. Pero bueno, para una diagnosis o una diagnosis rápida la podríamos hacer también así. Súmate a la élite de las reparaciones del futuro potenciando tus conocimientos con MIAC. Contáctanos.